We think of the Reformation Y a veces pensamos sobre la reforma as a reforming of theology, como la reforma de la teología, but we may not know that the Reformation was a reforming of culture. pero lo que quizás no sabemos es que la reforma vino para reestructurar la cultura And the Reformation brought a new world. y la reforma trajo un mundo nuevo, It transformed nations transformó naciones because it transformed culture, porque transformó cultura and the change in the culture y el cambio en la cultura brought a change in economics, trajo un cambio en la economía, in politics, en la política, in social formation, en la formación social, in education. en la educación. It was a reform that touched all of society. Fue una reforma que tocó todas las áreas de la sociedad And it literally lifted nations out of poverty. y literalmente levantó a las naciones de la pobreza. Before the Reformation, Antes de la reforma, virtually all the nations of the world were impoverished. casi todas las naciones del mundo estaban en pobreza. There might be a few people, the kings, the queens, the pharaohs, the emperors, who were wealthy. Quizás habían unos pocos que eran prósperos, ricos, como los reyes, los emperadores, los But faraones. the vast majority of people were impoverished. Pero la vasta mayoría de la población era pobre. And great numbers were enslaved and in servitude. Y grandes números de personas estaban o en esclavitud o en servidumbre. After the Reformation, Después de la reforma, the nations that were touched by the Reformation were lifted out of poverty. las naciones que fueron tocadas por la reforma salieron de la pobreza. And we had, for the first time in history, Y tuvimos por la primera vez en la historia what we know today as the middle class. lo que hoy llamamos la clase media. There were still people who were wealthy, Aún había gente muy próspera, but the ranks of the poor had shrunk. pero los rangos de los pobres se habían encogido. And what was new Y lo que era nuevo was a massive middle class. era una gran clase media. Not all cultures in the world, not all countries in the world have been touched by the Reformation. No todas las naciones ni todas las culturas en el mundo fueron tocadas por la reforma. But those that live in the legacy of the Reformation have been changed. Aquellos que han vivido en el legado de la reforma han sido cambiados. Jesus proclaimed his vision. Jesús proclamó su visión. Turn, if you have your Bibles or your electronic Bibles, to John 8:31 and 32. Si tienen sus Biblias electrónicas, vayan conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31. La verdad los hará libres. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. I'd like to look at this passage for a moment. Quiero que miremos esta escritura por un momento. Jesus was speaking to the Jews who had believed in him. Jesús le estaba hablando a los judíos que habían creído en él, But he makes a distinction pero hace una distinción between those who had believed on him entre aquellos que han creído en él and those who were disciples. y aquellos que eran discípulos. A lot of people believe in Jesus, Muchas personas creen en Jesús, but they're not disciples. pero no son discípulos. They may go to an evangelistic service or a church, Pueden ir a un servicio evangelístico o a una iglesia. raise their hand and say, I believe in Jesus, Pueden levantar la mano y decir: yo creo en Jesús. or go forward in a church service and say, I believe in Jesus. O pueden pasar adelante al altar y decir: yo creo en Jesús. But not all believers are disciples. Pero no todos los creyentes son discípulos. And that is one of the dilemmas today. We have a lot of believers, but very few disciples. Y ese es uno de los grandes dilemas de hoy en día. Tenemos muchos creyentes, pero pocos discípulos. And what does it take to be a disciple of Jesus? ¿Y qué se necesita para ser discípulo de Jesús? He says, if you continue in my word, Él dice: si ustedes continúan en mi palabra, or if you abide in my word, or live in my word, o si permanecen en mi palabra o viven en mi palabra, then you will be my disciples. entonces serán mis discípulos And you will know something. y conocerán algo. What will you know? ¿Qué conocerán? You'll know the truth. Conocerán la verdad. And what does the truth do? ¿Y qué hace la verdad? It sets us free. Nos hace libres. Lies enslave and impoverish. Las mentiras
mentiras esclavizan y nos hacen pobres, Truth sets people free. pero la verdad es la que nos hace libres. So there is a connection between truth and freedom. Así que hay una conexión, entre la verdad y la libertad. And I would argue there is a relationship between truth and human flourishing. Y aún yo diría que hay una conexión entre la verdad y el desarrollo humano. And this was part of the understanding of the Reformation. Y esto fue parte del entendimiento durante la Reforma. Jesus also said in Matthew 5:14, Jesús también dijo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, and a city set on a hill cannot be hidden. y una ciudad que se pone en un monte alto no puede esconderse. He intends for those who follow him Él quiere que aquellos que lo seguimos like a city on a hill. seamos como una ciudad sobre un monte alto. Their light cannot be hidden. La luz no puede esconderse. And I want to have these two scriptures in the back of our minds as we move forward. Y quiero que tengamos estos dos versículos ahí presentes en nuestras mentes al continuar. And to disciple nations, Buscar la verdad y discipular las naciones take a literate people. requiere de un pueblo alfabetizado. You'll hear me speak of discipling nations. Ustedes me oirán hablar sobre discipular naciones. In Matthew 28:18 through 20, Jesus gives us the Great Commission. En Mateo 28, del 18 al 20, Jesús nos da la gran comisión. And the Great Commission is nothing less than to disciple nations. Y la gran comisión no es nada menos que discipular naciones. But the reformers faced two challenges. Pero los reformadores se encontraron con dos desafíos. They had the Bible, Tenían la Biblia, but the Bible was in Latin. pero la Biblia estaba en latín. And they realized that if people were going to be in the Word of God, Y se dieron cuenta que si las personas iban a so meterse en they la could palabra know de the Dios, truth, so they could be set free, si las personas iban a conocer la verdad para ser libres, they need to be able to read the scriptures for themselves. entonces tendrían que leer las escrituras por sí mismos. But the scriptures were in Latin. Pero las escrituras estaban en latín. And the priests were the ones who spoke Latin, and they controlled access to the Word of God. Y los sacerdotes eran los únicos que hablaban latín, por tanto controlaban el acceso a las escrituras. Translated the Bible into the language of the people. Así que los reformadores tradujeron la Biblia al lenguaje del pueblo. They translated into French and German and Dutch and English. La tradujeron al inglés y al alemán y al francés y al holandés, So it would be accessible para que fuera accesible to the common person. a la persona común y corriente. But then they had another problem. Pero luego tuvieron otro problema. What was the other problem? ¿Cuál fue el otro problema? Yeah, people didn't know how to read. They weren't literate. Así es, la gente no sabían leer ni escribir. So the reformers understood that if people wanted to be free, they needed to be able to study the Word of God. Así que los reformadores entendieron que si el pueblo iba a ser libre, tenían que poder leer la palabra de And to Dios. study the Word of God, they needed to be literate. Y tenían que estudiar la palabra de Dios y para eso debían saber leer y So escribir. part of the Reformation Así que parte de la reforma was the reforming of education. fue la reforma de la educación. Up until this moment, Hasta ese punto, the only people who were educated las únicas personas que eran educadas would be the male children of wealthy families. eran los hijos varones de las familias adineradas. They might have, the male child might have a personal tutor, El hijo varón quizás tenía un tutor personal. but usually the girls of wealthy families Pero weren't educated, just the males. Usualmente las niñas, las mujeres de las familias adineradas no eran educadas, solo los hombres. And the common person had no opportunity for education. Y entonces la persona común no tenía ninguna oportunidad de educarse. So the reformers developed a theology of education, Así que los reformadores desarrollaron una teología de educación, a biblical concept of education. un concepto bíblico de educación. And from that concept, Y desde ese concepto, they began to build schools. ellos comenzaron a edificar escuelas. The average
person para que la persona promedio could learn to read and write, pudiera aprender a escribir y leer, so they could have access to the scriptures, para que pudieran tener acceso a la palabra, so they could know the truth para que pudieran conocer la verdad and be set free. y pudieran ser libres. And there were a number of other areas of reform. I mentioned the economic area. Y hubo otras áreas que fueron reformadas. Mencioné el área económica. Instead of work being a curse, En lugar de ver el trabajo como una maldición, the Reformation pointed out that God worked, la reforma nos enseñó que Dios trabaja and that work is not a curse. It's not something to be avoided. y que el trabajo no es una maldición ni es algo que debemos evitar. It's a part of our dignity as human beings. Es parte de nuestra dignidad como seres humanos. So they transformed the concept of work in society. Así que transformaron el concepto del trabajo en la sociedad. And people who worked to survive but were not thought well of in society, Y las personas que solo trabajaban para sobrevivir y que no eran bien vistos en la sociedad, suddenly the work that they did had dignity in society. de repente el trabajo que ellos hacían tenía dignidad dentro de la sociedad. And people who were poor Y la gente que era pobre came to see that they made a contribution to the community. comenzó a ver que ellos podían contribuir a la comunidad. And whole nations Y naciones began enteras, to see work in a different way. naciones enteras comenzaron a ver el trabajo de otra manera. It's no longer a curse. Ya no es una maldición, es parte de nuestra dignidad. And that sparked an incredible economic engine Y eso desató y le dio inicio a una gran maquinaria económica that lifted nations out of poverty. que levantó a las naciones de la pobreza. So the key was to translate the scriptures into the vernacular and to teach the masses to read and write. Así que la meta era traducir las escrituras al idioma común y que la gente pudiera aprender a leer y escribir. It was Martin Luther who sparked the Reformation. Y fue Martín Lutero quien dio inicio a la reforma. He was a German, Él era alemán, a theologian. un teólogo, He was a Roman Catholic priest, sacerdote y monje católico romano. and it was his writing and his protests. Y fueron sus escritos y sus protestas. He was a Protestant. Él era un protestante. He protested the corruption in the Catholic Church. He was a Catholic. Él protestó contra la corrupción de la Iglesia Católica, aunque él mismo era católico. And he protested against the corruption he saw in the Catholic Church. Y él protestó en contra de la corrupción que vio dentro de la iglesia. And his intention was to reform the church. Y su intención era reformar la Iglesia Católica. But the things that he wrote and the things that he spoke Pero las cosas que escribió y que dijo sparked something much larger than the reform of the church. dieron inicio a algo mucho más grande que la reforma de la iglesia. It was the spark that began the reforming of European culture. Fue la chispa que dio inicio a la reforma de la cultura europea. Martin Luther said this: Martín Lutero dijo lo siguiente: yo creo que no hay trabajo más digno de un papa o un emperador que una verdadera reforma de las universidades. Y por otro lado, nada podría ser más diabólico o desastroso que una universidad no reformada. leaders were trained in universities. Los líderes eran entrenados en universidades. And Luther looked at the universities and said, the universities need to be reformed. Y Lutero miró las universidades y dijo, tenemos que reformar las universidades. So he was a champion of reforming education, and in his case, focusing on universities. Él fue un abanderado de reformar la educación y en este caso las universidades. Another reformer was John Calvin, a Frenchman who lived in Geneva, Switzerland. Otro reformador fue Juan Calvino, francés, vivió en Ginebra. And Calvin understood that this book was not just a devotional book. Y Calvino entendió que este libro, la Biblia, no solo era un libro de devocional. He understood that this book was the owner's manual. Él entendió que este libro era el manual del dueño. What is an owner's manual? ¿Y cuál es un manual? ¿Qué es un manual? When do you get an owner's manual? Cuando usted recibe el manual del propietario. Yeah, when you buy something. Usted lo recibe cuando compra You algo. buy a refrigerator or a car, Cuando usted compra un refrigerador Or a o un carro motorcycle. o una motocicleta. and with it comes an owner's manual. Y con ella viene un manual. And the owner's manual was written by the person
or the company that developed the appliance. Y ese manual fue escrito por la persona o la empresa que desarrolló aquel implemento. And the owner's manual tells you how this appliance works. Y el manual es lo que nos indica cómo utilizar el objeto. This is the owner's manual. Y este es nuestro manual. The one who made us, El que nos creó, the one who designed us and purposed us and put us here on this planet, aquel que nos diseñó y nos dio propósito y nos puso en este planeta, gave us an owner's manual. Él nos dio su manual. And John Calvin understood that this book had principles for all of life and for all sectors of society. Y Juan Calvino entendió que este libro tenía instrucciones para toda nuestra vida y cada sector de la sociedad. And Calvin would preach in the cathedral in Geneva Y on Sundays. Calvino predicaba los domingos en la catedral en Ginebra. And on Mondays, Y el lunes, in the chapel of the cathedral, el lunes en la capilla de la catedral, he taught politicians and Es- lawyers enseñaba a and políticos business y people abogados y empresarios who came from all over Europe que venían de todas partes de Europa to learn biblical principles para aprender principios bíblicos for how to govern, de cómo gobernar, how to frame your business, de cómo estructurar un negocio, to learn from the owner's manual para aprender del manual del propietario about the area of life that they were working in. sobre el área de la vida en la cual ellos trabajaban. So Calvin wanted to reform all of society, Así que Calvino quería reformar toda la sociedad and he created an institute, as it were, to educate the city. y él creó un instituto para educar la ciudad. Another one of the reformers was an English Puritan, Otro reformador fue un puritano inglés, William Ames, William Ames. and he developed the concept of technometry. Él desarrolló el concepto de tecnometría. And this is the integration of theology into all areas of academic life. Y la tecnometría es la integración de la teología a todas las esferas de investigación In other académica. words, theology isn't just an abstract thing over here. En otras palabras, la teología no es solo un concepto abstracto, aislado, Theology sino que la teología creates a framework for understanding all of life. crea un marco de referencia para entender todas las esferas de la vida. And it was this concept we will follow through here Y fue este concepto que desarrollaremos that made the Western world que hizo que el mundo occidental fuera el mundo occidental, until the time of Charles Darwin. hasta el tiempo de Charles Darwin. And Darwin not only brought the theory of evolution, Y Darwin no solo trajo la teoría de la he evolución, brought an integrated philosophy of all of life that we could know as evolutionism. sino que Darwin proveyó una filosofía integrada de vida que comprendía todas las esferas que hoy llamamos el evolucionismo Or Darwinism. o el darwinismo. This is a framework for viewing all of life. Esto es un marco de referencia para analizar y ver toda la vida. And this replaced the framework that had come out of the Reformation. Y este marco de referencia reemplazó aquel de la Reforma. And you and I have all been into educational systems and some into universities that have been shaped by this comprehensive framework of evolutionism. Y tanto ustedes como yo hemos ido a instituciones académicas o universidades que han sido formateadas por este marco de referencia llamado It's evolucionismo. not simply biology. No es solo biología, It's evolutionary anthropology, es una antropología evolucionaria, evolutionary history, es historia evolucionaria, evolutionary psychology. es psicología evolucionaria. Every area of life is framed now by this paradigm. Entonces todas las esferas de la vida ahora son estructuradas bajo este paradigma. But Ames saw the need to frame all academic areas from a biblical framework. Pero William Ames vio la necesidad de estructurar todas las esferas académicas desde la perspectiva bíblica.
He understood that theology was the queen of sciences. Él entendió que la teología era la reina de las ciencias. And his book, The Marrow of Sacred Divinity, was su a libro. founding text for Harvard and Yale universities in the United States. Su libro, La médula de la divinidad sagrada, se usó en las universidades de Harvard y Yale y se convirtió en un libro fundamental en el pensamiento. Another of the reformers who was interested in education was Alsted. Otro reformador que se interesó en la educación fue Alsted. He again was an academic and a theologian, Él era académico y teólogo, and he was the father, you might say, of the concept of encyclopedias. y aún podríamos decir que él es el verdadero padre del concepto que llamamos enciclopedias. The circle of knowledge encompassing all knowledge. El círculo del conocimiento que encierra todo el conocimiento. Again, because this book is the owner's manual. Y otra vez, ¿de dónde vino esto? De el hecho que este libro es nuestro manual. And our knowledge should be a unified field of knowledge. Y nuestro conocimiento debe ser un campo unificado de conocimiento. And in the past, education was a unified field of knowledge. Y en el pasado la educación era un campo unificador del conocimiento. You could study art and that would be related to math. Antes se estudiaba arte y eso tenía algo que ver con matemática. And you could study history and at the same time study the art, the music, the painting that came from that time of history. Y uno también podía estudiar historia, pero al mismo tiempo estudiaba el arte y las pinturas que venían de esa época. In the world today, we no longer have this unified field of knowledge. En el mundo actual ya no tenemos ese campo unificado de conocimiento. We separate and fragment knowledge. Ahora hemos separado y fragmentado el conocimiento. You choose a major at the university Usted escoge una carrera and you learn more and more about that subject, but you don't relate that subject to other subjects. y usted aprende mucho acerca de su énfasis, pero nunca relaciona lo que aprende con otras esferas o áreas. So in the modern world, we learn more and more about less and less. Así que en el mundo moderno aprendemos más y más de menos y menos. No, the reformers said you need to learn about everything. Los reformadores que decían, ellos decían hay que aprender And de you todo need to relate everything to the whole. y debes ser capaz de relacionar todo. We're not simply preparing technocrats to find a job. Porque no estamos solo preparando personas técnicas que salgan a buscar un trabajo, We're creating a framework for life. sino que queremos crear un marco de referencia para la vida. Another of the reformers was a Czech philosopher and theologian named Comenius. Otro reformador, filósofo checo y pedagogo y teólogo fue Comenius. And while the concept of an integrated concept of education was brought by one reformer, Comenius brought the idea of universal education. Y aunque el concepto de una educación integrada vino del otro reformador, Comenius trajo el concepto de una educación universal. He was known as the father of modern education. Y él es conocido como el padre de la educación moderna. And he made this famous statement, Y él hizo esta declaración famosa. everything must be taught to everyone. Él dijo, cada cosa debe ser enseñado a todos. Everything, this is a unified field of knowledge. Cada cosa quiere decir, esto es un campo unificado de conocimiento. Taught to everyone Debe ser enseñada a todos. is the concept of universal education. Es el concepto de educación universal. How many of you come from countries where you have a concept of universal education? ¿Cuántos de ustedes vienen de países donde existe el concepto de educación universal? Levanten la mano. Let me say it differently. How many of you come from countries where the government expects everybody to go to school? Lo digo de otra manera. ¿Cuántos vienen de países donde el gobierno espera que todo el mundo vaya a una escuela o universidad? Yeah, most of us. La mayoría. This is the modern expectation, is that everyone go to school. Esta es la expectativa moderna y es que todos vayamos a la escuela. Doesn't mean that everyone goes to school, No quiere decir que de hecho todos van a la but escuela, that is the expectation. pero esa es la expectativa. Where did that idea come from? ¿De dónde salió esa idea?
It came out of the Reformation, vino de la Reforma and behind that it came from the Word of God. y detrás de ello vino de la palabra de Dios. If you continue in my word, Si tú permaneces en mi palabra, you will be my disciples indeed, tú serás mi discípulo and you will know the truth, y conocerás la verdad and the truth will set you y free. la verdad te hará Well, libre. if people are going to live free, Las personas vivirán en libertad, they need truth. entonces necesitan la verdad. Everyone needs to be able to read and write. Todos deben poder leer y escribir. That concept of universal education, Ese concepto de educación which is a universal, guide in almost every country today, que hoy es una guía en casi todos los países del did mundo, not arise spontaneously in the world. ese concepto no llegó espontáneamente al mundo, It came out of the reformers. vino de los reformadores. Now, the concept of this is rooted back in Scripture. Y este concepto está arraigado en las Escrituras. Let's look at Psalms 19, 1 through 4. Veamos el Salmo 19, versículos 1 al 4. Salmo 19 dice: El cielo nos habla de la grandeza de Dios y el firmamento proclama todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí y revelan conocimiento. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Creation communicates. La creación comunica. Creation tells us about the Creator. La creación nos habla acerca del Creador. When you look at creation, Cuando uno mira la creación, you are confronted uno se confronta by the Creator. por el Creador. His fingerprints are everywhere. Porque las huellas de las manos de Dios están por todas partes. Atheists Los ateos are atheists son ateos for moral reasons, not metaphysical reasons. por razones morales y no por razones metafísicas. Creation communicates. Porque la creación comunica. Look at the words here. Miremos las palabras aquí. It proclaims his handiwork. Dice que proclama todo lo que él ha It hecho. pours out speech. Revela conocimiento. It reveals knowledge. Revela conocimiento y comentan entre sí. There is no speech, No hay palabras, nor are there words whose voice is not heard. ni se oye un solo sonido. The voice goes out to all the world, Su voz sale por toda la tierra and their words to the end of the earth. y sus palabras hasta el fin del mundo. People are atheists Las personas son ateas, not because there's no evidence. no porque no haya evidencia. You can look at a sunset, you can look at the birth of a baby. Uno puede ver la puesta del sol, puede ver el nacimiento de You un can look bebé. at a beautiful flower and see the design and exquisite nature of it. Uno puede ver una flor y ver el diseño y su naturaleza You can exquisita. see the vast array on a starry night. Uno puede ver todas las estrellas y el cielo estrellado. And they all speak, they all cry out, Y todas ellas claman y gritan: I was created. yo fui creada. People are atheists for moral reasons. Los ateos son ateos por razones morales. They do not want to live in a moral universe. Ellos no quieren vivir en un universo moral. They want to be able to do whatever they want Ellos to do. quieren poder hacer lo que ellos quieran, without a God sin un Dios who has a moral nature. que tiene naturaleza moral. Or to put it very crudely, O si lo ponemos de una manera muy cruda, people are atheists because they want to have sex whenever they want to have sex las personas son ateas porque quieren tener sexo cuando ellos with quieran whoever tener they sexo, want to have sex with, con quien ellos quieran tener sexo, without any moral accountability. sin ninguna reglamentación moral. That's why atheists are atheists, and it's why they fight so hard for their position. Por eso los ateos son ateos y por eso pelean tan duro por su posición. Creation communicates. La creación comunica. Turn to Romans 1, Vayamos a Romanos 1, 19 through 20. del versículo 19 al 20. Here, Paul is writing about the nature of how God has revealed himself to us
Aquí Pablo habla acerca de la naturaleza, de cómo Dios se ha revelado a nosotros. And this is what he says. Y esto es lo que él dice en Romanos 1. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. What the Psalms argue, Pablo aquí está argumentando lo que los salmos también argumentan. that creation reveals the existence and the character of God. Y es que la naturaleza revela la existencia y el carácter de Dios. And he says that what may be known of God is manifest in them. Y él dice que todo lo que sabemos de Dios se manifiesta en ellos. Since the creation of the world, his invisible attributes Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles are clearly seen, son vistas being understood by the things that are made. claramente a través de lo que ha sido creado. Paul is arguing that God has revealed himself to all human beings through creation. Pablo está aquí argumentando que Dios se le ha revelado a todos los seres humanos por medio de la creación. And that revelation has come in two ways. Y esa revelación ha venido de dos formas: Inside of man de dentro del hombre and outside of man. y afuera del hombre. Inside of man, we are made in the image of God. Dentro del hombre porque fuimos creados a imagen de Dios. We are made to think and to reason. Fuimos creados para pensar y razonar. We are made to create. Fuimos creados para crear. We are made to make choices, to have volition. Fuimos creados para tomar decisiones, para tener We are voluntad. made to love. Fuimos creados para amar. We are made to reason. Fuimos creados para razonar. This is man's nature. He is made in the image of God. He's not, as Darwin says, an animal. Esta es la naturaleza del hombre porque fue creado a imagen de Dios. No somos, como dice Darwin, un animal. Don't celebrate Darwin's lie Nunca celebre la mentira de Darwin, that we're merely animals. de que solo somos animales. But if we're merely animals, then you know what? We're free to act like animals. Porque sabes, si solo somos animales, entonces somos libres para actuar como animales. This is atheism. Esto es ateísmo. This is Darwinism. Esto es darwinismo, We are animals. que somos animales. And we deny our own dignity. Y negamos nuestra propia dignidad, We deny our own identity. negamos nuestra propia identidad, We deny all that we are. negamos todo lo que somos. God has revealed himself in creation through who we are. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación a través de lo que And somos. he has revealed himself in the rest of creation outside of us Y se ha revelado en el resto de la creación afuera de nosotros when we look at reality around us. cuando vemos la realidad que nos rodea. And his revelation Y su revelación is so strong es tan fuerte that what does Paul say? que, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yeah, people are without excuse. Que la gente no tiene excusa. There's no excuse No hay excusa for people who say there is no God para aquellos que dicen que no hay Dios. because he reveals himself inside of them and outside of them in front of their very eyes. Porque Él se revela dentro de ellos y afuera de ellos, enfrente de sus ojos. Comenius captures this with these words. Comenius lo dice de la siguiente manera. This is one of his books, A Reformation of Schools. Esta es una de sus obras, Reforma en las Escuelas. Dice, alabanza sea a ti, oh Señor, por siempre, así como también nos das tus obras y la palabra como un patrón. Como tu palabra y tus obras son verdad y una viva representación de tu persona. Así que estamos a punto de probar como verdad y una imagen viva de tu palabra y tus obras. Thy obras. works, the creation, and thy word. Por tus obras, la creación y tu palabra. They're given to us for a pattern. Nos han sido dadas como patrón. They reveal a pattern Revelan un patrón
a true and lively representation of God. Una viva y verdadera representación de tu persona. So this which we are about Así que esto que estamos a punto de probar may prove a true and lively image of thy word and works. es una imagen viva de tu palabra y de tus obras. What are our lives to be about? ¿De qué se trata nuestra vida? What is your calling? ¿Cuál es tu llamado? Are you called to be an engineer, ¿Estás llamado a ser ingeniero a landscaper, o un jardinero, an artist, artista, a mother? una madre? What are you called for? ¿A qué fuiste llamado? In that place of calling, En ese lugar de tu llamado, in our words en nuestras palabras and our work, y en nuestras obras, what are we to reflect? ¿qué debemos nosotros reflejar? We're to reflect God. Debemos reflejar a Dios. How do I think about what God has made me to do? ¿Cómo pienso acerca de lo que Dios me ha llamado a hacer? Do I just get a job and make money and ¿Solo debo conseguir un trabajo y ganar mucho dinero so I can go to the mall? para que pueda ir al centro comercial? Is that what it's all about? ¿De eso es que se trata todo esto? Or maybe I don't want to work, I just want to have money to go to the mall. O quizás ni siquiera quiero trabajar, solo quiero tener dinero e irme al centro comercial. So I'll buy a lottery ticket, Entonces me voy a comprar un boleto de lotería or I'll marry somebody who's rich. o me voy a casar con alguien que tenga mucho dinero. That is how a materialistic culture that has no purpose thinks. Así es como piensa una cultura materialista sin propósito. No, God has revealed himself and his character through his words and his works. Pero Dios nos ha revelado su carácter y su persona por medio de su palabra y sus obras. And if you can see it, Y si tú lo puedes ver, oh, it's not about money and buying stuff. que no se trata del dinero o de comprar cosas, It's about my words se trata de mis palabras and my y works mis obras glorifying que God. glorifiquen a Dios. Which universe will you live in? ¿En cuál universo vas a vivir? And the wonderful thing is, Y lo maravilloso es you will make a choice. que tú tienes la oportunidad de elegir. Isn't that wonderful? ¿No es eso maravilloso? You have the ability to make that choice yourself. Tú mismo tienes la habilidad de hacer esa elección, You have been given a will porque se te ha dado voluntad to choose a path, para escoger un camino looking into a universe that maybe you have not seen before. y mires hacia un universo que quizás no habías visto antes And you say, that's where I want to live my life. y que digas, ahí es donde yo quiero vivir mi vida. It's not about studying to go to university, getting a career, making money, having power. Así que no se trata de estudiar una carrera, ir a la universidad, tener un trabajo y obtener poder. It's about our lives and our words and our work Se trata de nuestras vidas, de nuestras palabras y de nuestras obras. reflecting the glory of Que God. todas ellas reflejen la gloria de Dios. God reveals himself in 3 books. Dios se revela a sí mismo en 3 libros. This book Este libro we know as the Bible. lo conocemos como la Biblia. It's special revelation. Esta es revelación especial. When we use that, we're referring to the Bible and special revelation. Cuando usemos la palabra revelación nos estaremos refiriendo a la Biblia, a la revelación And then you especial. have general revelation. Y luego tenemos la revelación general. And these are the works of God. Y estas son las obras de Dios. And the one part of his work that reveals himself is inside of man. Y la parte de su creación que se revela a sí mismo es la imagen de Dios en el hombre. This is our being made in the image of God. El que nosotros hayamos sido hechos a imagen de And we Dios. will use the word reason. Y usaremos la palabra We razón have the ability to reason. porque tenemos la habilidad de razonar. Y luego tenemos la revelación fuera del hombre, The rest of creation, que es el resto de la creación. and we're just simply calling that reality. Y a eso lo vamos a llamar realidad. This room exists. You exist. We are here together. That is reality. En este salón, en este auditorio, estamos aquí, usted y yo, y eso es realidad. So the 3 books Así que los 3 libros are revelation, son revelación, reality, realidad and reason. y razón. Reality Realidad is
the study of science. The science is studying this physical universe, this reality. Es la ciencia, el estudio de este universo físico, eso es realidad. This is what Aristotle taught us to do. Esto fue lo que Aristóteles nos enseñó a hacer. Plato was the philosopher, Platón fue el filósofo and he talked about reason. y él habló acerca de la razón. So when we say reality, we're referring to science and the scientific method. Así que cuando hablamos de realidad, hacemos referencia a la ciencia, al método científico. We can know truth Podemos conocer la verdad through science, a través de la ciencia and we can use philosophy, y podemos usar la filosofía, Plato's ideas, las ideas de Platón, to reason para razonar and learn more about truth. y aprender más sobre la verdad. Again, William Ames, De nuevo, William Ames, one of the reformers who focused on education, uno de los reformadores que se enfocó en la educación, said this: dijo esto: let us not become slaves to anyone. así que no nos convirtamos en esclavos de nadie. Let's not be slaves to Charles Darwin. No seamos esclavos de Darwin. Don't be a slave to anyone. No seas esclavo de nadie. But let us freely and courageously follow the truth. Sino que podamos seguir libremente y valientemente la verdad. Testing all things. Probando todas las cosas. Is it true? ¿Es esto verdad? Retaining that which is good. Reteniendo aquello que es bueno. Let Plato be a friend. Permitir que Platón sea un amigo. Let philosophy be a friend. Que la filosofía sea un amigo. Let Aristotle be a friend. Y que Aristóteles también sea un amigo. Let science be a friend. Que la ciencia sea un amigo. Science is not an enemy. La ciencia no es un enemigo. Philosophy is not an La enemy. filosofía no es un enemigo. Now, atheistic science and atheistic philosophy move off in paths that are not helpful. Ahora la ciencia y la filosofía But atea, science and philosophy themselves are not our enemies. la ciencia y filosofía atea llevan a caminos que no son They're our saludables. friends. Pero la ciencia y la filosofía en sí no son enemigas, But even more, let truth, sino permitamos que la verdad, veritas, be a friend. veritas, sea amiga. You all know the name Isaac Newton. Todos conocen el nombre de Isaac Newton, He was an astronomer, a mathematician, astrónomo, matemático, and he was also a theologian. pero también fue teólogo. He was the old school. Él era de la vieja escuela. He understood that theology was the queen of sciences. Él entendió que la teología era la reina de las ciencias. There was no division in him No había división dentro de él between science entre la ciencia and theology. y la teología. No He había wouldn't división. begin to think in those terms. Él no pensaba en esos términos, There was a unified field of knowledge. porque había un campo unificado de conocimiento. And he says, Plato is my friend. Y él dice, Platón es mi amigo, Aristotle is my friend. Aristóteles es mi amigo, But my greatest friend pero mi mayor amigo is truth. es la verdad. This is our heritage. Esta es nuestra herencia. This was the mentality of the reformers as they looked in the field of education. Esta era la mentalidad que tenían los reformadores al mirar la educación. You see, the Reformation wasn't simply the reforming of theology. Porque la reforma no se trató de reformar solo la teología, It was reforming all the spheres of society. sino que se trató de reformar todas las esferas de la sociedad. And one of the major spheres was the sphere of education. Y una de las esferas principales fue la educación. Now, some of you may be teachers or studying to be teachers. Ahora, algunos quizás aquí son docentes, profesores o están estudiando That's para ello. good. Eso es muy bueno. But who's helping you frame the concept of education? Pero ¿quién te está ayudando a estructurar el concepto de educación? Are you just going to the university, Simplemente vas a la universidad, taking notes, tomas notas, whatever the teacher says? lo que sea que diga el profesor. Must be true. The teacher said it. Si el profesor lo dijo, es verdad. And then you take tests, Y entonces tomas algunos parciales o exámenes. whether you can think or not, Y esos exámenes, esos parciales no revelan si puedes whether you can pensar o no. analyze or not. Eso no muestra si puedes analizar o no. What do the tests do? ¿Qué hacen nuestros exámenes y parciales?
They test to see if you can repeat back what the teacher taught you. Miran a ver si tú puedes repetir lo que el profesor te enseñó. Do you realize that education today does not teach you to think? ¿Te das cuenta que la educación actual no te enseña a pensar? It teaches you to regurgitate. Te enseña a regurgitar. This does not create people who are free. Esto no ayuda a que seamos libres. This creates people who are slaves. Esto nos lleva a ser esclavos. Be free. Sé libre. Think. Piensa. Think for yourself. Piensa por ti mismo. Ask questions. Haz preguntas. That is why God has given you a mind. Por eso Dios te dio la mente. Get outside the box. Sal de la caja. Of all people, Christians should be free thinkers. De todas las personas, los cristianos debemos ser pensadores libres. We should be willing to ask the hard questions. Deberíamos estar dispuestos a hacer las preguntas difíciles. Because what are we interested in? Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? We want to find the truth. Queremos encontrar la verdad. Because the truth Porque la verdad will set us free. nos hará libres. This is the biblical concept. Este es el concepto bíblico. The Bible does not put you in a little box La Biblia no te mete en una caja, un cajón chiquitico, and say you have to keep your mind y te dice, tienes que mantener tu mente in aquí this little encerrada. box. Mantén tu mente dentro de estas paredes. No, the alternative universe El universo alterno says, come and walk free. dice, ven y camina libremente. Pursue truth. Persigue la verdad. Turn to the Word of God. Mira la palabra de Turn to Dios. science. Mira la ciencia. Turn to philosophy. Mira la filosofía. These will lead you to truth. Te llevarán a la verdad. American education La educación americana was founded on these three books. fue fundada sobre estos 3 libros. And these 3 books led to the creation of a nation that is free. Y estos 3 libros llevaron a la creación de un país que fue libre. Perfect? No. Perfecto, Long no, way from it. lejos de serlo. And it is a land of opportunity. Y es una tierra de oportunidad. And what that means is that people can dream their dreams. Y lo que eso significa es que la gente puede soñar sus propios sueños. And they can come to this space, this place called the United Y States. pueden llegar a este espacio que se llama Estados Unidos. And they can dream their Y dreams. pueden soñar sus sueños. And they have the freedom Y tienen la libertad to birth their dreams. de dar a luz sus sueños. I saw a map about 2 months ago, Hace unos 2 meses vi un mapa and it was a map of 10 years of immigration, y era un mapa de 10 años de showing inmigración where people were fleeing from que mostraba de dónde la gente escapaba o salía and where they were fleeing to. y hacia dónde era que escapaban o hacia dónde iban. And it was absolutely Y fascinating fue absolutamente fascinante, because most of the refugees in the world porque la mayoría de los refugiados en el mundo have been pouring out of North Africa, salen de África del Norte, the Middle East, Medio Oriente and the Near East. y el cercano Oriente. And where are they going? ¿Y a dónde van? To Europe. A Europa. They're not leaving these places and going to Saudi Arabia. No están saliendo de estos países para irse a Arabia Saudita. They're not. No lo están They're haciendo. not fleeing to India. No están saliendo para irse a la India. Yeah, they're not fleeing to Russia. No están tampoco yendo a Rusia. They're not going to Cuba. Tampoco a Cuba. But they're going to Europe, Pero van a Europa and some y algunos are going to North America. a Estados Unidos. Why do they choose to go to those places? ¿Por qué escoge la gente ir a esos lugares? Why don't they go to Russia? Why ¿Por don't qué no they van a go to Saudi Rusia? ¿Por qué Arabia? no van a Arabia Saudita? Saudi Arabia is a lot closer. Arabia Saudita queda mucho más cerca. Why is it ¿Por qué that they're going to Europe es que van a Europa and to North America? y América del Norte? Because of freedom. Por la libertad. And these are places where they can dream their dreams. Porque son lugares donde pueden soñar sus sueños. You know, every country in the world ¿Sabe que cada país en el mundo could be a place of freedom. puede ser un lugar de libertad? It's not that Europe and the United States are the only places. No es que los Estados Unidos y Europa son los únicos lugares Any libres. place in the world Hay muchos lugares en el could mundo. be a place of freedom. Cualquier lugar podría ser un lugar de libertad. But how is it that people are free? Pero ¿cómo es que la gente es libre? Truth.
la verdad. It's truth that sets people free. Es la verdad la que nos hace libres. And this is why Christians, Y por eso los cristianos we shouldn't be afraid to think, no debemos tenerle miedo a pensar, because we are people porque somos gente who value truth, que valora la verdad, because we want to be free. porque queremos ser libres. And it's truth that sets us free. Y es la verdad la que nos hace libres. This was the Reformers' vision Esta era la visión de los reformadores, as understood by the Puritans. como la entendían los puritanos. Now, I know when I say Puritan, Y sé que cuando digo la palabra puritano, oh, those evil people, oh, aquellos malvados, they have a bad rap. tienen una reputación muy mala. These were people Es- that were absolutely amazing. estas personas eran increíbles. This was their vision Esta era la visión de ellos for education. para la educación. First, the pursuit of truth. Primero, la búsqueda de la verdad. Second, Segundo, what they called the circle of knowledge, lo que ellos llamaban el círculo del conocimiento or encyclopedia. o la enciclopedia. It was bringing all of knowledge together, Era- relating it all. Juntar y agrupar todo el conocimiento. And finally, eupraxia. Y finalmente, eupraxia. This is the practice of truth. Esta es la práctica de la verdad. It's the practice of right living, Es la práctica de la vida correcta. living based on veritas. Una vida basada en veritas. So let's look at these for a moment. Así que miremoslas por un momento. Veritas Veritas is the pursuit of truth. es la búsqueda de la verdad. On this graphic, En esta gráfica, this is Harvard University. esta es la Universidad de Harvard. And you see this symbol up here. Y ven este símbolo allí. That was the founding symbol of Harvard. Ese fue el símbolo con el que se fundó Harvard. There it is in a bigger picture. Y a la derecha está un poco ampliado. What do you see on this symbol? ¿Qué ves en el símbolo? 3 books. 3 libros. It was these 3 books Eran estos 3 libros that the reformers put at the center of education que los reformadores pusieron en el centro de la educación for building nations that were free. para edificar naciones libres. And notice the letters. Y note las letras. What do they spell? ¿Qué dicen? Veritas, Veritas. truth. Verdad. So what the reformers taught now at Harvard is being put into a university, Así que lo que los reformadores enseñaban ahora en Harvard And they're se puso en una creating- universidad a symbol, y crearon un símbolo. this symbol of the 3 books Este símbolo de los 3 libros and the purple Harvard shield. y el escudo de Harvard ahí. This is the original shield. Este era el escudo original a mano izquierda. Notice the ribbon, Note el cordel. Christo et Cristo Ecclesia, Ecclesiae. for Christ and the church. Para Cristo y la iglesia. Why was Harvard University founded? ¿Por qué fundaron la Universidad de Harvard? For Christ Fue fundada para Cristo and the church. y la iglesia. Now, the modern shield Ahora el escudo moderno doesn't have that ribbon on it. no tiene ese cordel ya. And there's a reason for that, and we will see. Y hay una razón y la veremos. But Harvard, born out of a Puritan concept of education, Pero Harvard, que nació de un concepto puritano de la educación, the motto was for Christ and the church. su eslogan era por Cristo y la iglesia. And they honored 3 books: Y honraban 3 libros. the book of Revelation, Libro de revelación, the book of reality, libro de la realidad and the book of reason. y el libro de la razón. And it is in studying these 3 books Y es en estudiar estos 3 libros that we understand veritas. que entendemos veritas, We understand the truth. que entendemos la verdad And we have a pathway now. y for tenemos life. ahora un camino. So truth is found at the intersection of these 3 pieces of revelation. Así que la verdad se encuentra en la intersección de estos 3 libros. Now, I just want to take a moment and look at 2 of these. Ahora, solo quiero que tomemos un momento a analizar 2 de estos. Here,
on this vertical line Aquí en este eje vertical represents reason representa razón and no reason. y no razón. Here, on the horizontal line, Aquí en el eje horizontal you have revelation tenemos revelación and no revelation. y no revelación. Each of these quadrants Cada uno de estos cuadrantes is inhabited by different groups of people. están habitados por diferentes grupos de personas. Pagan humanism El humanismo pagano or atheism o ateísmo or Darwinianism o el darwinismo believes in reason, cree en la razón but what? y ¿qué más? No revelation. No revelación. If you start with reason and no revelation, Y si usted comienza con razón pero sin revelación, these are the people that inhabit that quadrant. estas son las personas que habitan en dicho cuadrante. Then you have Luego tenemos this quadrant. este cuadrante de aquí. There's revelation Hay revelación and reason. y hay razón. Orthodox Christians, Los cristianos ortodoxos, the reformers, los reformadores, this is where they lived their lives. aquí era donde ellos vivían sus vidas. And certain Jews Y algunos judíos and reformed-minded Muslims, y musulmanes reformados. they would be in that category. Ellos estaban en esa categoría. Here, revelation Aquí, and no reason. revelación, pero sin razón. Who inhabits that? ¿Quién habita ahí? Most evangelicals La mayoría de evangélicos and most charismatics. y la mayoría de carismáticos. This is where most of the church is today. Aquí es donde la mayoría de la iglesia está hoy en día. Don't ask questions, No haga preguntas, just believe. solamente crea. Am I right? ¿Estoy en lo cierto? Do you hear this in church? ¿Han escuchado cosas como estas en la iglesia? Do you hear it from Christian leaders? ¿Lo han escuchado líderes cristianos? Don't ask questions, No hagas preguntas, just believe. solo cree. Have faith, Ten fe, but faith that is cut off from reason. pero fe que ha sido amputada de la razón. And if I had to guess, this is where most of you sitting in this room are today. Y si yo tuviera que adivinar hoy, la mayoría de ustedes estarían acá. And it's a tragedy Y es una tragedia, because we're not dealing with the real world porque no estamos lidiando con el mundo verdadero and we've cut ourselves off y nos hemos cortado a nosotros mismos from one of the books. de uno de los 3 libros. This is the world of most Muslims. Este es el mundo también de muchos musulmanes. They have their book, Tienen su libro, but they do not value reason. pero no valoran la razón. So my call Mi llamado is to move from here es que se muevan de aquí to here, a acá, to be people of the Reformation, que sean un pueblo de la reforma, to be people who understand that it was 3 books que sean personas que entiendan que hay 3 libros that aid us in the pursuit of truth. que buscan la verdad. And this Y is the postmodern world. este es el mundo postmoderno. This is the world, this is the quadrant that shaped the modern world. Este de aquí arriba es el cuadrante que definió el mundo moderno. Reason La razón without revelation. sin revelación. The postmodern world Pero el mundo postmoderno is here. está acá. No revelation, No hay revelación. and what else? ¿Y qué más? No reason. No hay razón. This is postmodernism. Esto es el postmodernismo. And it is the world that is coming very, very rapidly. Y es el mundo que se aproxima muy, pero muy rápido. And many young people are being swept up into it, Y muchos jóvenes están siendo absorbidos por él. and many Christians are being swept up into it. Y muchos cristianos están siendo absorbidos en él. As Christians, Como cristianos, you either will move here o ustedes se mueven para arriba or where? o para dónde You'll move here. o para acá. And I can tell you, Y les puedo decir, if you're not consciously, si no están conscientemente, intentionally intencionalmente, moving from here to here, moviéndose de aquí a acá, you will be dragged here ustedes terminarán arrastrados acá.
by the tide of postmodernism. por la ola del posmodernismo. Where do you want to live your life? ¿Dónde quieren vivir su vida? Which universe do you want to live in? ¿En qué universo quieren vivir? And the wonderful thing is, Y lo maravilloso es, you can choose. ustedes escogen. Why can you choose? ¿Por qué pueden escoger? Because you're not dumb animals. Porque no son animales You're bobos, made in tontos, the image of the living God. sino que son creados a imagen del Dios vivo. And you know what? ¿Y saben algo? You are so free Son tan libres that you can look at God que pueden ver a Dios and say no. y decir no. That is freedom. Eso es libertad. It's not what God wants, No es lo que Dios quiere, but that's how free you are. pero ese es el tamaño de tu libertad. My mentor, Francis Schaeffer, used to say Mi mentor Francis Schaeffer decía, in Hinduism, en el hinduismo, if you were a rock si tú eres una piedra and you were thrown into a pond, y te tiraron a un lago, you wouldn't make any ripples. tú no producirías ningunas olas. That is the significance of your life Ese es el significado de tu vida. in Hinduism. En el hinduismo It does not make ripples. no haces olas. But in a biblical worldview, Pero en una cosmovisión bíblica, with the understanding of the 3 R's, con el entendimiento de las 3 eres, you're made in the image of God. creado a imagen de Dios, And you're like the stone y eres como la piedra thrown into the pond. que es tirada al río o al lago, You make ripples tú produces olas that go on forever. que pueden seguir para siempre. Do you know that? ¿Sabías eso? Which universe do you want to live in? ¿En qué universo queremos The vivir? universe where your life counts for nothing ¿En el universo donde tu vida no vale nada? and you're leaving either to spend ¿Donde vives o para gastar or to go to heaven? o para irte al cielo? That this life means nothing? ¿Pero la vida aquí abajo significa nada? Or do you want to live in the universe ¿O prefieres más bien vivir en el universo where your life counts for something donde tu vida sí cuenta para algo and you can make ripples y puedes producir olas that affect history? que afecten la historia? My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, God has made you Dios los ha llamado a ustedes to write your signature on the universe. que escriban su firma en el universo. Don't walk away from that. No se alejen de eso, Embrace it. abrácenlo. 9 of the colonial era colleges 9 de los colegios de la era colonial were founded by Christians. fueron fundados por los cristianos. And these are the ones that the Puritans founded. Y estos fueron los que fundaron los puritanos. They had at the center of their understanding the 3 books. Tenían los 3 libros en el centro de su entendimiento. Harvard, Harvard, Yale, Yale, Princeton, we know Princeton. these as todos los conocemos the legacy universities in the United States. como las universidades más importantes en los Estados Unidos. Rutgers, Dartmouth, Rutgers, Dartmouth, all these were founded by those evil Puritans. todas esas fueron fundadas por los puritanos malvados, The entre comillas. greatest educational institutions in the country. Las educaciones más grandes académicas en el país.